¿Alguna vez te has sentido incomprendido? ¿Te han dicho que eres súper sensible? Bueno, Luna en la Marea es un podcast creado con mucho cariño para acompañarte cada semana con reflexiones, ideas y herramientas que pueden ayudarte a surfear la marea cambiante y compleja que es la vida. Acompáñame cada martes en un nuevo episodio de Luna en la Marea. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por coincidir, por escucharnos. Hoy les tengo un invitado muy especial, es un gran amigo también para mí. Entonces me complace, me llena mucho que haya aceptado la invitación de estar en el podcast, de compartir su historia, sus sentires, su experiencia. Y pues nada, con eso le doy la bienvenida a Mauri y dejarte que te presentes, que nos cuentes un poquito de lo que quieras contarnos, de lo que eres actualmente, de lo que quieras compartir sobre ti y a partir de ahí irte descubriendo un poquito más. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitar, más bien. Como dices, ahorita que lo andaba pensando, ya tiene tiempo que nos conocemos. Qué rápido pasa la vida. Sí, Mm, ¿De quién soy y qué hago? Pensando en esos inicios, nos conocimos por el yoga, justamente, descubriendo un poco la práctica, llegando ahí al estudio por eso. ¿A qué me dedico actualmente? Ya ni sé. Han Con el tiempo van saliendo un buen de proyectos, ahorita entre gestionar colaboraciones y seguir con el estudio, intentando nutrir esa parte del yoga. Entonces, un poco loco últimamente las cosas, pero todo va bien, todo va fluyendo muy agradable, igual muy cercano al yoga y a la práctica y a compartirlo. qué bonito. Muchas gracias por compartirlo. Y cuéntame, o sea, ¿cómo fue tu primer acercamiento a yoga? O sea, ¿cómo fue esa primera clase? ¿O alguien te lo dijo que estaba padre practicarlo o lo descubriste? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Voy a contar mi misma historia que le cuento a todos los que me preguntan y a todos los que de repente les interesa el chisme. Había hace años cuando estaba antes de la uni, yo creo, me había enterado de que existía el yoga, pero como mucha gente, yo creo que nos pasa antes de practicar, lo veía como eso que practica la gente mayor y está sentada una hora y no hace nada. Sí. Eh, y así fue muchos años en los que pensé eso y era como de, no, ¿para qué voy a practicar? Y después llegué al yoga por una crisis. Igual creo que es la historia de muchos de nosotros. Eh, Ujú. pues una decepción amorosa y un proceso un tanto complicado de reencontrar sentido, que Claro. me topé con mi primera clase de yoga, medio obligado, y encontré paz, mucha tranquilidad, y me gustó. De verdad, de ahí lo dejé pasar un buen rato hasta que por ciertas casualidades se me ofreció la oportunidad de empezar a certificarme en yoga, yo sin haber practicado más que esa sesión antes en mi vida. Y Wow. como estaba en un momento de, de eso, de reencontrar sentido, de reencontrar un camino, dije un poco que sí, pensando en a ver qué pasa. Y pues de eso, de empezar ese camino, tiene 6 años y ya el resto es un poquito historia. Mm. ¿Qué estilo de yoga fue el primero? O sea, esa primer clase, ¿qué estilo de yoga fue? Esa fue Hatha, Mm. tenía muy poquito, por lo que recuerdo era un poquito orientado hacia restaurativo tal vez, pero una postura tal vez al final, aparte de Shavasana. Pero la mayoría era Hatha, Hatha suave.
Qué bonito. Y fue, o sea, como que te enamoraste de la práctica inmediatamente o fue más bien como irla descubriendo o como que dijiste, ay, se siente bien relajarse o como que qué te provocó y qué te hizo decir como, sí, sí quiero certificarme. De la segunda pregunta, el que me hizo decir sí, sí quiero fue no tener que hacer en ese momento. Fue literal como no tener rumbo y descubrir este camino y decir, ¿por qué no? Eh, Obviamente después le fui encontrando mucho sentido, creo que por eso sigo aquí, pero lo que me hizo que me gustara esa primer práctica fue que siempre he estado muy metido en mi mente Mm, y combinado de que no practicaba ningún tipo de ejercicio antes. Entonces, por el momento en el que estaba pasando, no estaba de lo mejor anímicamente, ni mentalmente, ni nada. Y tener ese momento, una hora, hora y media eh, de alejarme de todo eso, de los pensamientos y simplemente centrarme y sentirlo fue creo que lo que me llamó la atención de esto. Y con el tiempo, después de que me fue gustando la certificación, me fue gustando el camino, lo vi como otra forma de acercarme a eso, a trabajar, a hablar un poquillo de bienestar, de salud mental, sin que fuese por el rumbo de la psicología, en tanto a un consultorio, por ejemplo, o en tanto ujú. a, no sé, recursos humanos, cosas así. Era más como el trato con estos momentos vulnerables que tenemos todos. Sí, justo ahora que dijiste como que no fue por la psicología, sino por este camino, creo que muchas personas pasamos por ese proceso en donde no sabemos como qué rumbo tomar, pero como que hay tantas opciones actualmente y al mismo tiempo ciertas como imposiciones por parte de de la sociedad como a seguir un camino que tiene ABC y termina en D y es como, o sea, ese es el camino y ya, ¿no? Pero, o sea, tomar como un camino diferente, incluso hace un par de años que comenzaste, que seguramente todavía no estaba tan abierto o tan de moda como ahora lo está. También me imagino que te surgieron como algunos miedos a emprender este viaje, ¿no? De decir, ya me refiero ya como a la parte de empezar a establecer el estudio de yoga y decir como, ¿para dónde voy con todo esto, no? Y como sí seguir ayudando a la gente, pero al mismo tiempo ya no es la psicología y al mismo tiempo es como no me habían enseñado tal vez que podía ayudar a la gente a relajarse de esta manera, no sé, cómo fue esa parte también de empezar a construir el estudio? Mm, Pues lo que dices de miedos y tener preguntas y eso, creo que es algo que en todo el camino y hasta la fecha hay, no sé, nos pintan como ese camino de que todo crece y de repente todo es estabilidad y todo es diversión, Sí, pero pues, no, hay días en los que de plano no es así, temporadas en los que no es sencillo. Y sí, obvio, en el camino te replanteas como de, estoy haciendo esto bien, este es el camino que debería tomar, eh, porque hay un montón de opciones. sí, Pero, no sé, en todas esas dudas lo que siempre me recuerda y lo que siempre me trae de regreso a sí confío en este camino es ver como el impacto que puede tener en las personas, sean muchas, sean pocas, ver que para muchos el estudio, y tal vez ni siquiera el estudio tal cual, sino la práctica es como este espacio para relajarse, para olvidarse de, de todo lo que sea que esté pasando en la vida. Creo que eso es lo que recuerda este camino y justifica como, pues sí, ese esfuerzo de, sí. de trabajar un poquito con bienestar, con relajación, con pasar estos momentos que a veces no son tan
tan lindos. Sí, justo como esta satisfacción es más profunda porque al final el camino del emprendimiento, ahora que estoy en ese viaje, sí, 100% es como que está muy romantizado, o sea, siento, sí es muy bello, es muy bonito porque como dices, tenemos esa satisfacción, más profunda, esa conexión tal vez con las personas, pero obviamente no deja de ser difícil por todo lo que conlleva, ¿no? A nivel económico, a nivel de pues seguir avanzando en tu propio camino, o sea, son un montón de cosas las que se requieren para emprender y sobre todo creo que mucha fuerza y mucha valentía para seguir todos los días como una y otra vez, a pesar de que, no sé, hoy no hay nadie en mi clase, a pesar de que tal vez la siguiente semana no sé cuántas personas más vendrán y o esas veces tan bellas en las que las clases están llenas, es como, no sé, es aprender literalmente o como yo lo he visto es enfrentarte literal a esa marea que es la vida, ¿no? Al final, justo el lema del podcast, pero es que viene a mí siempre porque especialmente cuando estás en ese camino de compartirte o de emprender, o sea, es como si lo viviera, más bien no es como, es vivirlo todo el tiempo, ese cambio, ese fluir. Y no sé, es tremendo. ¿Cómo has lidiado con eso? Tips, por favor. En verdad, no, no sé, es un camino bien incierto. O sea, digo, con el tiempo, por ejemplo, acá te vas dando cuenta de temporadas, ¿no? Que si fin de año la gente está de viaje, de vacaciones y les importa entre poco y nada hacer ejercicio, Sí. entonces pues sabes que fin de año no. Luego, por ejemplo, estas temporadas es un poco de lo mismo, la gente está de viaje, de vacaciones, gastada y en verdad lo último es querer ir a hacer ejercicio y estás fuera. Y se entiende, digo, creo que es parte un poquillo de ir comprendiendo eso, los ciclos que va teniendo, las personas también van cumpliendo ciclos, de repente lo necesitan, de repente no, de repente se les olvida, entonces pasa en el camino y una lucha, mm, no una lucha, un trabajo bien complicado con el ego también, porque justo esos momentos, esas temporadas donde de repente, no sé, ya tenía clases llenas y pasa una semana y alguien no llega o hay clases vacías, sí, sí pega. Entonces, no sé, recordar que todo cumple ciclos y recordarte el por qué haces lo que haces, que creo que eso es una idea igual bien romántica, pero que Pero sí funciona el sí, recordar sí, por qué lo sí. haces. Ujú. Y por suerte, ahí sí hablando desde cierta burbuja de personas, por suerte, este camino de emprender y de tener algo, de tú crear algo, te posibilita eso, pensar en por qué lo estás haciendo, por qué Mm. decidiste aventarte y no seguir otro camino. Y creo que es una parte muy linda de estar aquí. Sí, sí, totalmente. Ahora, con todo lo que, con toda tu experiencia hasta el momento, ¿cómo definirías o qué es para ti yoga? Últimamente he estado trabajando con ello en las clases. Yo diría que lo menos importante en yoga y es de lo que más está plagado el yoga actual es el ejercicio físico. Ok, Diría que yoga es redescubrirse, mirarse e incomodarse. sí, sí, totalmente. Es como, es que, no sé, es bien raro. Cada vez que llegas al mat es como, o sea, es una experiencia totalmente diferente. A mí por eso me atrapó tanto la práctica de yoga. Yo usualmente como que me aburro muy fácil y he practicado muchos deportes, pero yoga lo he podido practicar desde hace ya muchísimos, bueno, ay sí, muchos años. Tampoco estoy tan grande. Eh,
pero es como no le pierdo el afecto por eso que acabas de decir de que me reta constantemente y no por lo físico justamente, sino por mi mente, ¿no? O hasta por el ego o tantos pensamientos que a veces tenemos y cuando logro habitar ese silencio sin tanto bla, bla, bla y sin tanta resistencia es cuando digo, o sea, yoga ha valido totalmente el esfuerzo cada, cada práctica, cada sentarme en el mat y estar ahí y estar conmigo, ¿no? Porque no sé cómo tú lo percibas, pero justo creo que estamos en una etapa de la vida como de mucha sobreestimulación, de mucha información, y es bello por un lado, pero cuando no sabemos gestionar toda la información que nos llega, es como que muy fácil perdernos. Entonces creo que yoga definitivamente puede llegar a ser esa herramienta que nos acompaña y me agradan mucho, siempre me encantaron las clases cuando podía ir allá en Ciudad de México. Les recomiendo mucho si andan o viven por allá, por Ciudad de México, porque tienes justo este enfoque como un poco más restaurativo. ¿Cuál ha sido como tu objetivo con tus clases? Cuéntame como toda esta parte en torno a tu forma de dar las clases y como tu por qué, o sea, de dónde viene como esa razón para darlas de esa manera, ¿no? Ok, ok. Me perdí con todo lo anterior, pero intentaré rescatar desde el final hacia atrás. Eh, Recuerdo mucho formándome, por ejemplo, y creo que ahí viene un poco parte de la respuesta, al menos del inicio, de por qué doy como doy las sesiones. Creo que una de las bases justamente es cómo soy personalmente, cómo soy en la vida. Me conoces, creo que no soy demasiado acelerado ni nada por el estilo. eh, Como muy, no ni siquiera diría en paz, muy tranquilo. Y lo recuerdo como parte de la formación en eso, porque compartiendo como secuencias, cómo armábamos clases con una compañera en específico, que ella era así mucha energía, muy activa, pero con mucho que me comentaba que mis sesiones tenían muy pocas posturas en comparación a las suyas, pero ya en cierto punto se me hacían demasiadas posturas, como que no había ese tiempo de pausa, Ujú, de sentir que también está padre ese yoga dinámico y de saltos y hacer posturas locas y todo, pero ujú, no sé, personalmente encontré, por ejemplo, como dices, en el restaurativo, en estas prácticas de dejar posturas un tiempo, de platicar en ellas, que luego las alumnas se burlan porque les digo 3 respiraciones y son como 20 en lo que les cuento algo, pero no sé, encontré como por un lado, ese espacio para el silencio y para concentrarte en lo que haces, pero también un espacio para aburrirse tal vez, para la incomodidad, que son cosas que no tenemos tan presentes actualmente, que estamos, como bien dices, sobreestimulados, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo ocupando la mente y no nos permitimos como ese espacio para, no sé, ya me aburrí una postura y está bien, o sea, no se trata de estar contento en todo momento y de estar ahí súper emocionado con cada una. De ujú, repente puedes desafiarlo, puedes voltear a ver eso. Y algo creo que principal en el enfoque que intento compartirles, que también hacen burla al respecto, es que una de las frases centrales que incluso ya está pegada en el estudio es que si algo no es para ti hoy, lo dejes pasar. Creo mm, que lo que menos me importa en el estudio es que consigamos posturas de libro o consigamos posturas para sacarle una foto. Instagram está lleno de eso y hay libros repletos si queremos ver posturas,
pero nunca he tenido como presente estirar una postura perfecta, que es, no sé, lo que yo diría que es como un yoga de gimnasio, que tiene otro enfoque muy diferente y está perfecto, Ujú. pero no es lo que busco aquí. Busco más como posturas conscientes, adaptadas a cómo nos sentimos y no sé, si hoy ando triste, hoy me duele la rodilla, mi postura no va a salir igual y entender que eso está perfecto. Sí, sí, justo eso. Una de las más importantes que a mí honestamente me costó mucho trabajo entender en mi caminar del yoga fue que no todos los días, por cómo me sentía y sobre todo siendo una persona cíclica con un ciclo menstrual, pues todavía menos iba a poder hacer algo todos los días de la misma manera, pero por mucho tiempo fue como, no, pero es que, o sea, si ayer lo hice, hoy también quiero hacerlo, ¿no? Hoy también tengo que hacerlo. Entonces, igual en la práctica trabajé muchísimo ese aspecto y cada vez, o sea, como que yo hacía lo contrario, ¿no? Entre más, más rápido quería ir en la práctica o empezar a acelerarme o empezar acá a ser más intenso, era como, y si lo empiezo a hacer más lento y si empiezo como a explorar diferentes aspectos y sí, es muy cañón darte cuenta de cómo te impacta todo lo que te rodea y tu misma ciclicidad. Entonces es bello podernos dar el espacio de vivirlo así. Me gusta mucho. Y justo, me parece muy lindo justo algo que batallo mucho con ellas, con quienes vienen a sesiones, como poder darse el tiempo al iniciar la sesión de sentirse, de ver cómo estamos, para no sobreexigirnos con nuestra práctica y para adaptarla a cómo estamos. Sí, 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 yo creo que es como, o sea, también coincido mucho contigo, lo básico para poder comenzar y también, o sea, evitar lastimarte, ¿no? Porque creo que también, o sea, el yoga es bellísimo y es una filosofía muy antigua, son saberes como muy ancestrales, muy antiguos, pero también justo eso, o sea, eran cuerpos muy diferentes a los de ahorita, con hábitos muy diferentes. Entonces también como que me cuestiono y digo, o sea, ¿por qué tendría que seguir como cierta postura o cierta secuencia que si una persona promedio se la pasa tantas horas sentada o su vida es súper sedentaria, o como dices, tiene algún dolor, alguna enfermedad, que actualmente también se están desarrollando muchas enfermedades de ese estilo como artritis, por esa falta de movimiento y entre otras razones? ¿Quieres comentar algo sobre eso? No, no, o sea, creo que es importante justo ver eso, que el yoga debe de adaptarse a nosotros y no nosotros Exacto. intentar conseguir posturas. Y pues sí, digo, para bien, para mal, ahí sí como cada quien quiera leerlo. No sé, si venimos de trabajar 8 o 10 horas sentados frente a un computador, moviéndonos, no sé, 2 horas nada más en horario de comida, obviamente no vamos a pedir que hagamos locuras con el cuerpo. Tal vez lo primero es empezar a darle movilidad a la espalda, a la cadera y ya algún día tal vez buscar posturas complejas o no, pero no enfocarse tanto en tengo que conseguirlas. Sí, justo. Mm, qué bonito. Me gusta la conversación, cómo va tornándose y me gustaría preguntarte si actualmente como instructor de yoga, ¿crees que hace falta como algo más en el mundo del yoga o crees que esté como que necesitemos mirar la mirada hacia algún aspecto en especial de yoga? Mm, Hace poco leía en redes un micromovimiento que estaba saliendo al respecto y creo que lo comparto en parte.
tiene que ver con esto de que en años recientes el yoga tuvo un boom en algunos sectores. Actualmente está pasando lo mismo con el pilates, con el stretching, con el barré, con mucha disciplina de este tipo. Y lo que pasó con yoga en ese momento tenía que ver como este boom, pero quitándole sustancia, quitándole fondo, como lo que fue Mm, con mindfulness y meditación. ujú. Em, y nos enfocamos mucho en este yoga físico, que te digo, de nuevo, está bien. Luego parece que estoy peleado con él, pero no está bien, solo busca otros objetivos Sí, diferentes. Entonces, creo que lo importante, si queremos practicar un yoga diferente, es justamente voltear a ver esto, voltear a ver los espacios vacíos, el silencio, voltear a vernos, trabajar la incomodidad, trabajar con cómo nos sentimos, más que, no sé, con fortalecer las piernas o con un core fuerte o cosas por el estilo. sí, creo que al final justo es eso, o sea, eh, creo que de cierta manera se ha entendido como un ejercicio físico o como una disciplina, pero realmente cuando te das cuenta de la profundidad de yoga es que no es nada de eso, sino que es una práctica, o sea, y una práctica lleva mucha paciencia, lleva, como lo decíamos al inicio, enfrentarte a la incomodidad, no solamente en el tapete de yoga, sino en todo lo que nos rodea, en todas nuestras situaciones, ¿no? Porque sí, tienes mucha razón, se queda a veces en el cuerpo físico cuando hay un montón de aspectos de qué ver en nuestras propias prácticas de yoga, incluyendo también lo energético, que bueno, ese es otro temazo también. Sí, sí, digo, es un camino y reconocerlo como tal, digo, tal vez no es para todos nosotros enfrentarnos al camino completo, tal vez ni siquiera lo queramos en ciertos periodos de la vida y está bien si queremos ver el yoga como algo físico, hay muchas oportunidades para verlo así, pero pues, no sé, invitar y, y repensar que el yoga puede ofrecer más y hay todo un camino detrás que podemos seguir recorriendo. Sí, sí, la verdad es que, este, eso que dices también, yo me acuerdo mucho cuando comencé y justo me gustaban las posturas y fue hasta la certificación en lo que cuando realmente sentí y dejé de pensar lo que era yoga, o sea, lo empecé a sentir, a encuerpar y llevarlo a toda mi vida y no sé, ese sentido, justo la palabra de la unidad es como tiene todo el sentido. Y si comienzas el camino de yoga por lo físico o porque se ve bonito, como dices, también está bien, pero sé que en algún momento te va a llevar a algo mucho más profundo si continúas en el camino. O sea, siento que sí o sí terminas como en la profundidad entre más lo practiques, aunque de inicio haya sido por X razón. Sí, creo que si te metes a ello es un camino que te llama. Mm, también creo que recorrerlo con mucha profundidad no es algo que todos queramos, que todos Claro. busquemos en algún punto. Em, y que como todo camino de este tipo que combina entre filosofía, espiritualidad, un montón de cosas, es un camino complejo, es un camino largo, se va reinventando durante sus propios pasos. Entonces, tener paciencia y decidimos meternos un poquillo más de lleno, ir mirándole. Como tú dices, creo que una de las partes más importantes es sentirlo. Sí.
¿Qué le dirías a alguien que quisiera ser instructor de yoga? O sea, que estuviera así como, ay, no sé si hacerlo, me da miedo, no sé, cualquier cosa así. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Que es muy lindo, pero que tenga paciencia. Creo que con tantísima oferta que hay actualmente al respecto, hay que tener paciencia, hay que saber por qué quieres hacerlo y que no sea solo porque se ve lindo, Ujú, eh, que la razón incluso tenga un poquillo más de profundidad que por querer vender claro. y tener paciencia, darle tiempo. Mm, qué bonito. Me gusta esa recomendación. ¿Quieres tocar algún tema en especial hasta ahora de lo que hemos hablado? Comentarnos algo, alguna experiencia. Mm, Creo que solo de cara a los practicantes que te puedan estar escuchando y sobre todo si vamos comenzando en la práctica, es un poco la misma recomendación, tener paciencia con el cuerpo, eh, a menos de que tal vez como es tu caso que me decías que venimos de practicar o que venías más bien de practicar de varios deportes, de experimentar, de moverte. Yo que venía de la otra parte, de estar sentado en la computadora 10 horas al día y no moverme antes de practicar yoga, pues de este lado maltratamos mucho al cuerpo en nuestra sociedad actual, sobre todo aquí en la ciudad. Este, tenemos muy malos hábitos en general, no digo que todos, pero en general. Entonces, tener paciencia cuando nos metamos a, si nos llama a practicar yoga, tenerle paciencia, reconocer que va a haber días que sea incómodo físicamente, que algo duela, pero, y es algo que he estado trabajando últimamente, empezar a mirar esa delgada línea entre dolor de me estoy poniendo en riesgo y dolor de incomodidad. Creo que cuando llegamos a discernir entre esos dos, sabemos cuándo podemos empezar a exigirnos un poquito más, cuándo hay días para ello y cuándo hay que ponerle alto y cuidarnos. Eso me encantó, me fascinó, porque en la vida, en el día a día, justamente eso, o sea, como que no lo había puesto en palabras, pero ahora que lo escuché de ti, digo, eso, esa enseñanza del yoga me ha ayudado a transitar mi vida con más suavidad y con más ligereza conmigo, o sea, en mis procesos, porque es una línea súper delgada, como dices, entre, ok, como que no lo estoy haciendo porque es incómodo, pero todavía puedo un poquito más, o ya estoy al borde de irme como más de lo que puedo en este momento y literalmente como que la vida o tú mismo a veces te pones en situaciones así en donde el límite es muy delgado entre a lo mejor no sé, desde mi experiencia, ¿no? Estás en un trabajo y tal vez como que se transgreden ciertos límites, pero no sabes si es como la incomodidad de estar viviendo ese proceso porque a lo mejor es parte de otro proceso o si realmente es como algo que ya va más allá de lo que tú puedes sostener en ese momento. Entonces, el saber cómo autoescucharte a tu cuerpo y a tus emociones y a todo lo que es parte de ti es uno de los regalos también que el yoga nos da cuando lo practicamos. Me gustó mucho. Y es un aprendizaje bien lindo, bien complejo de interiorizar como tú lo dices y que podemos empezar a trabajarlo con el cuerpo. Tal vez me es muchísimo más complejo empezar a dimensionar y a ver situaciones en mi vida que me están haciendo daño y que tengo que salir o que de repente puedo un poquillo más, pero me es más sencillo darme cuenta cuando me duele la pierna y me puede hacer daño. Sí. Y empezando a trabajar con eso,
con el cuerpo, con lo físico, podemos empezar con estos aprendizajes más profundos, pero poco a poquito. Sí, todo poco a poquito. ¿Cómo es tu estado? ¿Cuidado que llevas prisa o cómo es? Sí, despacio que llevas prisa. Tiene un buen de años que lo tengo de estado. Y curiosamente lo escuché un día que salí de yoga, de una de las clases de la certificación. Me fui a tomar un cafecito ahí al lado y había una pareja de señores, esposo, esposa, me imagino yo, ya grandes. Y la esposa se paró, se veía que tenía más movilidad y como que le fue a ayudar al señor y Mm. mientras se iba parando le dijo eso, despacio que llevas prisa. Ay, qué bonito. No sabía el origen de esa frase, pero qué bonita historia. Ahí lo escuché cuando estaba antes en el estudio, eh, en, ya es que cuando pones frases en cualquier lugar le pones quién la dijo, ahí decía como un señor en un café. Ay, no me había fijado, fíjate. Pero qué bello, me gusta mucho. Y, y sí, el ir despacio es una práctica muy sanadora, muy reguladora de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos, porque como hablábamos sobre el tema de la sobreestimulación, sobre todo va deprisa, sobre cumplir con los tiempos. Y creo que también, o sea, a veces, bueno, a mí me pasaba, no sé tú cómo lo percibas, el tiempo que dura una práctica, o sea, como que yo al inicio creía que me tenía que sentar y como que estar ahí 1, 2 horas practicando y así, y como que si no era ese tiempo, tal vez no iba a tener los mismos, como la misma profundidad en mi práctica o el sentirme bien, ¿no? Entonces, también me di cuenta que a veces con tan solo 5 minutos, 3 minutos de conectar con yoga es más que suficiente. Y hay días en que sí puedo estar 2 horas y hay días en que 3 minutos está bien en mi día a día y puedo ser feliz con eso. ¿Tú cómo percibes eso? Mm, Lo que estaba pensando ahorita es que yéndonos un poco más allá, ya partiendo, por ejemplo, de principios como la no violencia, cosas así. En verdad, practicar yoga puede ser una decisión de 10 segundos en tu día a día. Sí, Eh, lo que les he dicho últimamente es que sí está muy lindo esta parte de practicar en el mat, esta parte de hacer posturas, pero tal vez lo más importante de nuestra práctica no sucede en el mat, sucede allá afuera en nuestro día a día. Y si podemos llevarnos algo de eso a la vida, sí, creo que ya cumplió el yoga su objetivo en esos casos. sí, es como empezar a ver el yoga en todos lados, ¿no? No nada más en arreglo mi mat o en voy al estudio o así, o sea, literalmente encarnarlo en toda nuestra vida. Sí, 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 porque luego pasa, no sé, este yoga aspirina de 1 hora de sentirme muy bien y olvidarme de todo y volver a una vida de Claro. caos y de decisiones que no me están llevando por un buen camino y de pelearme con la gente. Entonces, Yoga si aspirina, me podemos, encanta. si podemos recorrerlo, tal vez al principio, hora y media, media hora más de la sesión, pues ya con eso es muchísimo más valioso que dejarlo en el tapete. Sí, y que al final también, bueno, yo cuando fui haciendo mi certificación, me fui dando cuenta que lo más importante también en la práctica de yoga y por la razón que nació, fue para meditar más, o sea, y meditar más puede ser como estar en silencio, estar en esta contemplación, estar contigo, entonces recordar también como que ese es uno de los objetivos o incluso el objetivo máximo que plantearon hace tiempo, o sea, obviamente sé que para cada quien va a tener un objetivo
propio, pero me refiero como a nivel histórico, pues ellos querían meditar más tiempo a través de la relajación del cuerpo para poder después ir relajando los demás cuerpos, ¿no? Sí, se me quedó, ahorita que dijiste meditar, se me quedó mucho un curso em, relacionado a meditación, pero con el enfoque Zen, que era Mm. como esta parte de desmitificar la meditación, que no era como que nada muy sublime, ni había que iluminarnos, ni flotar, ni nada por el estilo, que simplemente era darnos cuenta con eso, con Sí, darnos cuenta de nosotros, era el desafío y era el objetivo al mismo tiempo. Y sí, creo que eso, a ese tipo de experiencias de darnos cuenta de nosotros nos puede abrir la práctica. qué bonito. ¿Qué le dirías a a tu yo que comenzó este camino de, de aventurarse a ser instructor de yoga y de abrir el estudio? ¿Qué le dirías? El mismo consejo para alguien que va a empezar, que tenga paciencia al inicio. Sí, sí, al final eso lo es todo, te digo, en un mundo tan rusheado. Sí, y como que también siento que encontrar nuestro propio ritmo, ¿no? Siento que hay muchos ritmos preestablecidos, como de, no sé, o sea, tienes que tener tu carrera acabada a los 25 y luego el trabajo y luego tal cosa o en el día a día tienes que hacer esto en este orden, así. Entonces como que también siento que la paciencia nos ayuda a encontrar nuestro propio ritmo. La paciencia y un poco el silencio, porque siento que en el silencio nos escuchamos profundamente a nosotros o a nosotras y decir como, este es mi ritmo y ya, ¿no? Y tampoco es como que se tenga que parecer a ningún otro y eso está bien. Y creo que también al final así es en la práctica, ¿no? Cada uno con sus props, con sus adecuaciones, con lo que elija o con lo que a veces también se le recomiende realizar. Es como todos viviendo una misma práctica, pero a su propio tiempo y a su propio ritmo. Y eso a mí me parece también como muy bello. ¿Qué es lo que más te gusta de dar las clases? Fueron muchas cosas, pero a ver, de lo Yo sé. último, mm, creo que siempre tuve al menos desde ese momento de decidir por psicología en su momento, tenía como esta idea de querer hablar o querer hacer algo respecto al bienestar, de alguna forma. Y con el tiempo se ha traducido en eso, dar las clases, compartirles los que le comparto y buscar nuevos proyectos, el, el pensar en bienestar, el querer contribuir con un pequeño granito de arena, el dar un poquillo de conciencia o acercarles el camino y ya cada persona decide si quiere tomarlo o no. E intentar aportar un poquito también de un espacio seguro, un espacio de paz, de algo de tranquilidad cuando se pueda. Ay, qué chulo. Me gusta mucho y muy necesario en la actualidad. Y, y para ir cerrando, ¿te gustaría platicarnos alguna experiencia?
algún miedo superado, no sé, algo que quisieras compartirnos. Solo invitar a, ahorita estoy muy metido en ello, invitar a la gente a crear comunidades. Creo que es no un miedo, pero un desafío tal vez que tenía mucho en la cabeza desde hace tiempo y hasta ahorita le ando ya metiendo buen tiempo de trabajo a ello y es justo eso, intentar crear espacios seguros, intentar crear comunidades con otras personas que estén recorriendo caminos similares, con quienes lo puedan necesitar, quienes se acerquen y, y trabajar en ello. Creo que no es tan aspiracional ni tan utópico y se puede crear desde donde estamos. Sí, la verdad es que sí, no, no es tan difícil, pero, o sea, como en todo, desafíos creo que la distracción es un desafío grande en esta actualidad. Eh, entonces, como podernos centrar y volver a estar todos en conjunto es bastante bello, pero también tiene sus desafíos, es verdad. Y Sí, sí, sí. muchas gracias por compartirnos. ¿Tienes algo que quieras recomendarnos? ¿Alguna canción, alguna película, algún libro, alguna frase? Les diré la misma frase que les digo a todos en clase. Si algo no es para nosotros, no hay que forzarlo, hay que dejar que pase. Muy bien, me quedo yo también con eso. Porque sí, así es, creo que más ligera la vida de sobrellevarla, ¿no? Como simplemente fluir con las posibilidades. Sí, 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 requiere ese desafío bien complejo de hacernos conscientes de nosotros, pero, pero sí, poco a poquillo nos va ayudando a ir llevando las cosas más tranquilas, más conscientes y estar más contentos, más satisfechos. Sí, y creo que también es como un poco ese desapego, ¿no? O desapego y control hacia cómo las cosas pueden salir o cómo la gente puede reaccionar, no sé, es como un montón de cosas. Igual al dar las clases, yo me acuerdo que para mí un desafío fue así como, o sea, ¿qué tal si digo algo que no es, no tenía que decirlo, no sé, y entonces como que también aprendes a fluir, a que la propia práctica te vaya guiando, a tu intuición, a tu cuerpo, a observar a las personas y como que también ver cómo se van sintiendo en la práctica, también creo que, no sé, ya divagué, pero el punto es que es muy bello todo. Para eso te comparto un consejo que me dieron, justo certificándome. Si las personas salen luminosas y contentas, no importa cuántos errores hayas cometido, obviamente mientras nadie se haya lastimado. Claro, qué bonito, Pero lo si recibo salen, con mucho cariño. si salen así, hiciste bien. Mm, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde está el estudio si quieres compartirnos? ¿Dónde pueden agendar su clase de yoga? ¿Qué viene para el estudio? ¿Qué está pasando en el estudio? ¿Cómo es el estudio? Todo lo que quieras contarnos. Ok, pues si andan por Ciudad de México, estamos al sur, por Cuapan, es la colonia Espartaco. Em, Creo que el canal más adecuado para contactar o que más suelo estar pendiente es Instagram, es Día Yoga, DHYA. ¿Y qué viene? Dependiendo cuándo salga esto, es que ya se habrá anunciado o no, pero estamos trabajando ya desde hace
como 2 meses y la idea surgió hace como 2 años en crear comunidades con marcas locales. Entonces, pues ahí andamos en eso. Em, Te digo que depende, puede que el anuncio ya de algo así oficial salga para finales de septiembre o para noviembre. Todo va a depender de cómo acordemos. Qué bonito. Muchas gracias por compartir. Gracias por haber estado, por tu tiempo, por compartir y pues nada, te mando un abrazo. Gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto. Si quieren conocer más sobre las herramientas para navegar su marea con amor que comparto, pueden encontrarme en en la marea-estudio y al podcast en @luna en la marea.